que hablar lo habían hablado antes? No había mucho de qué hablar. ¿O a qué se está refiriendo? Porque le veo la cara de maldad, entonces estoy tratando de adivinar a qué se refiere. Yo siempre tengo cara de maldad, así que eso no es. No solamente la cara. No hablemos, ministro, no hablemos de caras, porque no le va bien a usted. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando nuevamente de la locura que genera Petro dentro de la oposición colombiana, dentro de la derecha colombiana, que como ustedes ya saben, ya vienen haciendo campaña incluso desde el mismísimo 7 de agosto del 2022, porque a pesar de que gritan que aquí no hay democracia, que aquí hay un régimen, que aquí hay una dictadura y que el socialismo y el castrochavismo y el petrochavismo y el petrocastrismo se tomaron al país, estos berracos se han dedicado a mantener en oposición, respetando el presidente, ese tipo de ataques que han hecho durante estos 3 años, ya casi desde que Petro llegó al poder. Ni siquiera nadie los ha callado. Cuentan con toda la matriz mediática y con todo el billete para hacer lo que se les dé la gana, pero aquí lo que nadie dice es que estos berracos están en campaña presidencial desde hace mucho tiempo, al mismo tiempo que se victimizan y le gritan al mundo que Petro lo que está buscando es una reelección. Entonces vámonos hacia atrás, porque desde el 7 de agosto del 2022, cuando dijeron que el dólar iba a llegar a 10.000, cuando dijeron que todas las empresas se iban a ir, cuando dijeron que iba a haber fuga de capitales, cuando dijeron que el desempleo se iba a subir a cifras estratosféricas, cuando dijeron prácticamente que la inflación iba a alcanzar números nunca antes vistos en Colombia, y cuando dijeron que la pobreza iba a aumentar y que la gente se iba a morir de hambre, mejor dicho, cuando dijeron toda esa cantidad de mentiras en RCN, en Caracol, en la W, en todo radio, en Blue Radio, en todas partes, cuando hablaron de todo eso y cuando le cantaron la tabla prácticamente a todo el país, culpándolo por haber escogido a un presidente de izquierda, ahí en ese momento ya se hablaba de que Petro se iba a hacer reelegir, y entonces cualquier cosa que decía Gustavo Petro iba camino a la reelección, que porque aquí no se podía haber escogido un presidente de izquierda, que porque los izquierdosos son adictos al poder y se quieren quedar ahí, metidos ahí, que Petro iba a hacer un referendo, que Petro iba a ser una constituyente y que Petro se iba a quedar ahí a la brava. Ahora, casi 3 años después, y ya a portas de acabarse el gobierno y con un presidente que se la está jugando por el pueblo, con la consulta popular para darle beneficios a la gente de a pie, que fue al final la que votó por él, nuevamente vuelve a este país en forma de periodismo objetivo, o sea, en forma de periodismo prepagado y en forma de periodismo mercenario, la idea de que Petro se va a quedar en el poder, que Petro con esa consulta popular lo que está buscando es reelegirse, cuando entienden muy bien que Petro ya no puede reelegirse, que el señor Gustavo Petro respeta la Constitución y que es anticonstitucional reelegirse, y que no tiene el tiempo, además, si así quisiera hacerlo, para quedarse en el poder. Pero es que ahí están los divinamente, caray, la gente de bien carachas que no quiere la consulta popular, asociando la consulta a una posible reelección del presidente Gustavo Petro, al que sacaron a patadas, hay que decir, de la televisión privada, y al que han querido censurar y callar porque en sus consejos de ministros está diciendo la verdad. Acá hay un poder hegemónico, acá hay unos millonarios, acá hay 10 familias que quieren y que hacen lo que se les da la gana en este país, y que no van a permitir la aprobación de la consulta popular, incluso si es posible pasando por encima del presidente de la república, pasando por encima de la democracia, pasando por encima de la constitución y pasando por encima de cualquiera que esté exigiendo o pidiendo, porque aquí en Colombia no se les puede exigir a los ricos sino mendigar, pedirles que por favor
favor le respeten los derechos laborales a las personas de a pie, que al final son las que generan riqueza, como ya siempre se ha dicho acá. Entonces volvemos a lo mismo y vuelve el burro al establo, para que a ustedes les quede claro. Aquí el presidente Gustavo Petro lo que está tratando por vías democráticas es de consensuar con las bancadas mayoritarias del Congreso, que están plagadas de gente divinamente, caray, gentes de bien carachas, patrocinadas por banqueros, patrocinadas por megaempresarios, patrocinadas por el poder hegemónico en Colombia, que por favor permitan hacer una consulta popular que tiene 12 preguntas, entre las cuales están: si es de noche, pues claro, porque si es de noche, pues es de noche. Si usted trabaja un domingo, hay que pagarle el domingo, pues claro, porque está trabajando un domingo. Si usted trabaja más del tiempo establecido, en el horario legal le tienen que pagar horas extras, pues claro, porque usted está trabajando horas extras. Si usted está generando riqueza en una empresa, es obligatorio que la empresa le reconozca sus derechos laborales, pues claro, las preguntas son claras, pero acá quieren confundirlo todo y acá ya están diciendo que la consulta popular es el plan que tiene Gustavo Petro para montarse de nuevo en el poder. Y quienes salen con estas cosas no son nada más y nada menos que los políticos de ultraderecha en este país, que adivinen qué, están en campaña presidencial y están despedazándose entre ellos para llegar al poder en el 2026, que son todos los discípulos de Álvaro Uribe Vélez, los discípulos de Luis Carlos Sarmiento Angulo y los nietos y los delfines que vienen producto del nepotismo y de la plutocracia a querer gobernar en Colombia. Y entonces, ¿de dónde viene el cuento de la reelección? ¿Y de dónde viene esa historia de que Petro está buscando a través de la consulta popular gastarse miles de millones de pesos para hacerse reelegir y quedar nuevamente presidente de Colombia? También hay que advertirles que salió Vicky Dávila, que no sabe de política, que no sabe de periodismo y que no sabe de literatura, pero que quiere ser presidente, que quiere o que quiso ser periodista y ahora también es escritora. Es que este país está lleno de gente así y le toca a uno aguantarse pues esta vaina, y le toca a uno vivir dentro de ese poco de parásitos zánganos vividores del Estado, diciéndole a usted todo el tiempo mentiras y bochinchando del presidente para que aquí los colombianos de a pie no puedan tener acceso a derechos fundamentales que cualquier país desarrollado podría entregarles. Y entonces Gustavo Petro lo que hizo fue alimentarles esa lengua, ese bochinche, porque es que viven calentando ese guarguero, porque es que viven calentando ese gaznate y mintiéndole al país. Petro publicó una consulta de Guarumo, o sea, una encuesta de Guarumo en donde decían hipotéticamente por quién votaría usted, por el que diga Petro o por el que diga Álvaro Uribe Vélez. Y adivinen qué contestó la gente. Pues claro que van a votar por el que diga Petro, hipotéticamente. No es que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque es que la gente ya sabe, la gente ya se informa, la gente ya solamente no consume Caracol, ni RCN, ni la W, ni Blue Radio, ni Andrea Nieto, ni Luis Carlos Vélez, ni Vicky Dávila, ni Semana. No, la gente va al periodismo alternativo y la gente va a la fuente directa, que también es el presidente, y saben muy bien que don Álvaro Uribe Vélez, don Alvarín Pingüín, fue el que le quitó derechos laborales a la clase trabajadora de este país, que don Alvarín Pingüín es el responsable de la crisis de salud en Colombia, y que don Alvarín Pingüín cogió todo el billete colombiano y en vez de hacer reformas, lo que hizo fue invertirlo en guerra, formar una chumbimbisa acá en Colombia, sacar pauta y pagarle a los medios tradicionales para que digan y todavía sostengan que él ha sido el mejor presidente de Colombia, que la seguridad democrática funcionaba y que este país tomó rienda cuando él gobernó, y así poder quedarse en el poder, porque Álvaro Uribe Vélez sí fue el señor que no respetó la Constitución ni la democracia y se hizo reelegir. Y los votantes de Uribe y los representantes de Uribe y el uribismo en pleno que quiere llegar al poder tiene el descaro de salir
salir a decir, ay, es que Petro se va a hacer reelegir, es que miren a Petro, se quiere quedar en el poder, por favor que alguien saque a este guerrillero. Pero señoras y señores, volvamos entonces 20 años atrás. ¿Quién fue el que se hizo reelegir? ¿Quién era el que no quería un periodo de reelección sino 2 periodos de reelección? ¿Quién fue el que metió el paramilitarismo a la política colombiana? ¿Y quién fue el que por medio de la política logró la reelección? ¿Por qué toda la bancada de Uribe, o sea, todo su gabinete presidencial, está prácticamente volado del país, condenado también o investigado por corrupción? ¿Por qué ustedes, señoras y señores, tienen el descaro de decirle a los colombianos que una consulta popular que nunca se había visto en este país, porque resulta que todos los enmermelados siempre han gobernado, es un camino a la reelección que no es posible en Colombia, más cuando el presidente dijo que no se quería hacer reelegir? ¿De qué es que tienen miedo? ¿De pagarle a los trabajadores lo que le tienen que pagar? ¿O de qué es que tienen miedo? ¿De que el presidente pueda lograr que las masas populares colombianas salgan a votar? ¿O de qué es que tienen miedo? ¿De no volver al poder a punta de mentiras porque el financiamiento de parte del poder hegemónico ya no alcanza para comprar conciencias y para burlarse de la gente pobre a la que obligaban a votar con cemento, con aguardiente y con tamales? ¿De qué es que tienen miedo? ¿De que la gente ya no les coma esa política que hacían cochina de antes, con la que engañaban a millones de colombianos para después someterlos a reformas que beneficiaban el bolsillo de solamente ustedes, de los ricos del país? Pues entonces volvamos a este tema, porque es que Petro no está mintiendo, porque es que aquí no se le está diciendo mentiras a los colombianos, y porque es que estamos de parte de un juego sucio que viene desde la derecha, desde la ultraderecha y desde la misma élite colombiana que no permite el avance de este país. Si este país es pobre, y si en este país se ha aguantado hambre, y si en este país existe la injusticia social y la desigualdad, no es culpa de Petro, no es culpa de la izquierda, no es culpa del progresismo, no es culpa de Benedetti, no es culpa de Gustavo Bolívar, no es culpa de Iván Cepeda, no es culpa de María José Pizarro, no es culpa de las guerrillas, y no es culpa de solamente la izquierda de este país como le han vendido. Acá hay una clase política tradicional que ha cogido y ha llenado a Colombia de nepotismo, y que jerárquicamente se ha quedado con el poder acá. Se han repartido el poder a través del Frente Nacional, se han repartido el poder a través de la oligarquía, y se han repartido el poder a través de la financiación de carteles del narcotráfico, que han cogido la plata con la que se les ha permitido trabajar para patrocinar presuntamente a políticos como Álvaro Uribe Vélez o como el señor Turbay, que da la casualidad es el abuelo de Uribe Turbay, que es el que quiere llevar las banderas del uribismo para llegar al poder, y es el primero que se opone a la consulta popular, y es el primero en mentir diciendo que Petro se quiere reelegir. Entonces hay que preguntarle a Paola Holguín, hay que preguntarle a Paloma Valencia, hay que preguntarle a María Fernanda Cabal, hay que preguntarle a Miguel Uribe Turbay, y hay que preguntarle al mismo Álvaro Uribe Vélez. Ustedes no han tenido relación con el paramilitarismo y el narcotráfico, ustedes vienen desde las oligarquías, y ustedes son los generadores del conflicto armado interno en Colombia, según la descendencia que tienen. A ver qué van a responder. Hay que preguntarle a María Fernanda Cabal si ha tenido relaciones con Chepe Santa Cruz y Rodríguez Orejuela, relaciones laborales o de testaferrato. Hay que preguntarle a Paola Holguín por los Paolos, y hay que preguntarle a Paola Holguín si su papá era testaferro de Pablo Escobar. Pero también hay que preguntarle a la señora Paloma Valencia si su señor abuelo, presidente de la República, fue el primer hombre en generar y el desatar el conflicto armado en Colombia, negándole las tierras a los campesinos y en utilizar presuntamente al paramilitarismo para desplazar campesinos. Y hay que preguntar
preguntarle a Miguel Uribe Turbay si su abuelo, el señor Turbay, le concedió pistas al narcotráfico para que creciera en los años 80 en Colombia. Pero hay que preguntarle al padrino de todos estos, don Álvaro Uribe Vélez, si ha tenido relaciones con el cartel de Medellín, con el paramilitarismo en Colombia, y si después de este juicio, cuando acabe este juicio, si es que no se va directamente a la cárcel, va a empezar un nuevo juicio por dineros entrados del narcotráfico a su campaña en el 2018 al Senado de la República. Las cosas son como son, pero entonces hay que irse también más allá para que el pueblo entienda lo que está ocurriendo. Petro en este momento lo que está tratando es de consensuar con los partidos tradicionales la votación para la aprobación de la consulta popular, y adivinen los partidos tradicionales que dicen que no se puede llevar a cargo la consulta popular, que porque la consulta popular es un trabajito ahí de Petro que no tuvo que hacer nada más en 4 años, sino que envolver a la gente con ese cuento de que pueden salir a votar las preguntas que van a beneficiar su vida de ahora en adelante. Y esos partidos tradicionales, liberal y conservador, están muy aliados a la ultraderecha colombiana, han propuesto sus propias reformas y lo único que pretenden aquí, para dejarles claro, es seguir recibiendo el financiamiento, la mermelada y el billete directo de los banqueros para legislar para ellos. La pregunta es, ¿por qué los banqueros de este país y los megaempresarios de este país no le quieren pagar al trabajador lo que le tienen que pagar? ¿Por qué si pagan encuestas? ¿Por qué si financian medios de comunicación? ¿Por qué si financian políticos para que legislen para ellos? ¿Por qué si tienen plata para eso, miles de millones de pesos para eso, no tienen la plata para pagarle a los trabajadores que son los generadores de riqueza? ¿Por qué si el trabajador le mantiene a usted la pirámide de las pensiones, la pirámide de la salud, la pirámide para que ustedes se enriquezcan, y aparte de todo les dan beneficios a ustedes como la evasión de impuestos? ¿Por qué el trabajador no puede ganar lo que merece? Y también hay que decirlo acá, ¿por qué hay senadores de la República? ¿Por qué hay representantes a la Cámara? Mejor dicho, ¿por qué hay congresistas de la República que, habiendo recibido financiación de los banqueros y de los megaempresarios, tienen la facultad de hundir la reforma laboral y al mismo tiempo de tumbar la consulta popular? ¿Por qué en Colombia no se habla de ese nepotismo, de esa corrupción que es lo que ha permitido que aquí haya pobreza, haya hambre y desigualdad? Señoras y señores, estamos frente a un golpe blando, estamos frente a la oligarquía colombiana, la ultraderecha, la matriz mediática y el poder hegemónico en pleno, impidiendo que la clase popular obrera salga adelante, tenga beneficios y pueda avanzar, porque cualquier país desarrollado le tiene que pagar al pueblo lo que verdaderamente le tiene que pagar. Eso no es robando al colombiano de a pie, y eso no es robando al ciudadano, y eso no es haciendo que la clase media y la clase baja sostengan el privilegio de los ultra ricos, de los mega ricos y de los poderosos de Colombia. No, señor, la consulta popular va porque va, y dejen ese cuentico de que Petro se quiere hacer reelegir por medio de la consulta popular para tumbarle los beneficios a los trabajadores colombianos. He dicho divinamente, caray, gentes de bien, carachas. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, no. Me fui a un San Victorino a preguntar otra vez por Petro, porque no sé nada más que preguntar por Petro. Que si usted quería que Petro se hiciera reelegir. La gente estaba compungida, papujada, se les papujaba el ombligo y decían que no querían este Castro chavista en el poder nuevamente, que qué hacíamos. Y yo les dije, hay una solución. Y los abrazaba y les decía, yo soy la solución, la salvadora, la verdad. Yo soy todo en este país. No es que sea egocéntrica, no te confundas, pobre, no te confundas, que el pobre suele confundir todo. Agradecimiento con derechos laborales.
trabajar con justicia social, pensión, con que se va a pensionar. El pobre es descarado, atrevido. Y entonces la gente toda me apoyó y me dijo: no queremos más a Petro en el poder, te queremos a ti, Vicky. Y si yo llego al poder, yo sí me hago reelegir, porque es que no necesitamos 4 años, necesitamos 8 años o 12 años. Yo todavía estoy muy joven. Y como yo no he hecho casi nada en la vida, tengo energía y tengo disposición y tiempo para ahora sí trabajar, porque yo nunca he trabajado. Por eso no respeto la reforma laboral ni la consulta popular. ¿Qué es eso? ¿Que domingos? ¿Que horas extras? ¿Que horas nocturnas? ¿Que prima? ¿Qué es eso? Agradezcan que llevan comida a la casa, pobres, atrevidos. Ay, después estaba desocupada mi casa como siempre, pero me la paso muy desocupada. Más desocupada, o sea, entre Revista Semana y mi casa, yo no sé cuándo. Yo siempre estaba desocupada, mejor dicho, porque Revista Semana tampoco hacía nada. Y llegué a la conclusión de que Petro se va a tomar el Congreso. Llamé a los soldados, héroes de la patria hermosos que Uribe tenía aguantando hambre en sus casas y en sus trabajos, y les dije: tómense el Congreso ustedes y sáquenme a ese guerrillero del poder. Hagamos un golpe de estado tan divino cuando uno saca a la izquierda del poder por vías antidemocráticas, al mismo tiempo que nos la pasamos diciendo todo el tiempo que ellos son un régimen y que ellos son dictadores y que Petro es dictador. Miren, a mí no me gustan los dictadores, pero si yo tengo que ser dictadora, yo lo voy a hacer bien. Y si yo tengo que utilizar al ejército para que saquen a Petro, que lo saquen. Y que no respeten ninguna democracia ni constitución. Y si puedo tumbar la consulta popular, la tumbo. Ay, ya. Hoy sí estoy desesperada. Mi libro no se ha vendido, no se vende. La gente sabe que yo no escribo. Bueno, en fin, ya acabé con todo eso. Después de que salí del San Victorino, fui a comer fritanga, pero pedí exclusivamente que me grabaran. Grábenme comiendo fritanga para que los pobres sepan que estoy comiendo fritanga. Bueno, ya es que no tenía tanto que decir, nunca tengo tanto que decir, pero siempre digo: soy Fiki Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Por otro lado, hay que decir que sí están en campaña los de ultraderecha, y todo el mundo sabe muy bien cómo es que la derecha hace campaña en Colombia. Es que siempre les ha funcionado, es que esa vaina siempre ha calado dentro del colombiano de a pie, que dice: sí, yo quiero chumbimba, yo quiero plomo, yo quiero que acaben con todos los malos, pero no voy a poner yo los muertos, no voy a poner yo mis familiares para que vayan a dar chumbimba. Ya no, que vayan otros, que vayan los hijos de los pobres a la guerra, que vayan los que se están muriendo de hambre a la guerra, y que les paguen cualquier sueldo y que les den cualquier tajada y cualquier arroz para que vayan a bolear plomo. De la nada se han desatado una cantidad de ataques terroristas en este país. De la nada se han desatado una cantidad de ataques que vienen de grupos armados de dudosa procedencia en este país. Y de la nada han salido los mismos héroes de la patria, los mismos de siempre, a prometer seguridad. Pero no cualquier seguridad, sino seguridad democrática. Entonces llega el atentado e inmediatamente ya tienen el discurso: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay, Vicky Dávila y Sergio Fajardo. Pero el que tiene el discurso máximo y el que tiene la potestad y el aval de hablar aquí de seguridad democrática es el presidente eterno Álvaro Uribe Vélez, quien mientras aborda un juicio por soborno y por fraude procesal es capaz de decir que él tiene los recursos para defender a la patria, para defender a los soldados y para defender al ejército. Hay que preguntarle a Alvarín Pingüín por qué no le dice al país cuáles son las verdaderas cifras de la seguridad democrática y por qué tiene en su cabeza la idea de que el Ejército Nacional tiene que estar abordado por pobres que son los que tienen que salir a dar plomo y chumbimba. ¿Por qué tiene la idea de que el belicismo es la única salida en este país? ¿Y por qué no le cuenta que él no pudo acabar con las FARC ni en 4 años ni en 8 años, que no logró ningún acuerdo de paz con
con el ELN y tampoco con las FARC, y que justicia y paz, que es de lo que él se abandera, tampoco funcionó. ¿Por qué no le cuenta al país que las paramilitares, que supuestamente él acabó en su gobierno, cambiaron de razón social y se convirtieron en BACRIM? ¿Por qué no le cuenta al país que las cabecillas paramilitares que sacó a medianoche para que no hablaran y no lo denunciaran a él, no tuvieron verdaderamente la oportunidad de decirle al país lo que usted concertó con ellos? ¿Y por qué no le dice al país que el señor Mancuso está declarando en la JEP diciendo una cantidad de verdades? Si a usted le interesa la verdad y si a usted le interesa la paz en Colombia, debería escuchar a los actores verdaderamente protagonistas del conflicto armado que lo denuncian a usted, por creación de grupos paramilitares y además de todo por darles el aval de que actuaran conectando con el Ejército Nacional durante sus gobiernos para desplazar campesinos. Pero entonces volvamos otra vez al asunto nuevamente, porque es que toca volver. La nueva cara de la política, la outsider independiente Vicky Dávila, también tiene relación estrecha y directa con el paramilitarismo a través del clan familiar que es de donde viene su esposo. ¿Por qué Vicky Dávila no habla del paramilitarismo en el Cesar, de cómo tuvieron tierra los Géneco y de cuál era el negocio de los Géneco con el narcotráfico para poder financiar la compra de votos en el Cesar? Las cosas son como son. Los anticorrupción en Colombia, que hoy posan de salvadores, son verdaderamente los generadores del conflicto y de la violencia en la Colombia profunda. Y por eso atacan al presidente, porque estos mismos son los protagonistas en los medios de comunicación y son los dueños de la agenda política que imponen esos medios de comunicación. Colombia necesita ya una consulta popular y Colombia necesita ya el continuismo del progresismo para poder salir del atolladero en el que nos dejó la derecha. Las cosas hay que decirlas, las cosas hay que hablarlas, y con ese cuento de la reelección, mientras hacen campaña, no van a poder tumbar la consulta popular. Por favor, colombianos, hay que decir las cosas, hay que hablar las cosas, pero sobre todo hay que salir a votar. No se deje meter cuento que usted merece pensionarse, que usted merece tener un buen servicio de salud, que usted merece que le paguen verdaderamente lo que vale su trabajo, que usted merece que sus hijos puedan ir a estudiar y que usted merece la oportunidad de vivir dignamente en un país en donde los ricos y mega ricos durante 200 años se han robado todo. Y si tienen la oportunidad de volvérselo a robar, se lo roban otra vez. Vamos a aplicarle la motosierra de Milei al Estado. No, porque en Colombia esa palabra tiene una connotación histórica difícil. Traer a Nayib Bukele para implementar el sistema carcelario de él. Criminal que no se someta a la justicia, se le da de baja. Alianza con el Estado de Israel. Es el mejor aliado contra el terrorismo. Si él pone arancel, yo le pongo arancel. No, calladitos nos vemos más bonitos. Un momento. Quiero hacer un comentario. Con todo el respeto por el presidente Bukele, a quien admiro mucho, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que le digamos a nuestros compatriotas. Por otra parte, Petro salió nuevamente en el Consejo de Ministros, televisado por la televisión pública, porque resulta que es que el presidente ya no puede salir en los canales privados, porque es que los Ardila y los Santo Domingos son los dueños del espectro electromagnético en Colombia y toca correrles pues a estos patroncitos, a estos emperadorcitos megalómanos energúmenos, dueños de absolutamente todos los medios de comunicación en Colombia y también del espacio electromagnético. Petro lo que dijo, y por eso es que no lo dejan salir en televisión privada, es que el señor Iván Duque durante la pandemia endeudó al país con el Fondo Monetario Internacional. Háganme el favor, el señor fue y pidió un préstamo que le toca pagar a este gobierno, pero no para los pobres, para darle a los pobres de comer, para subsistir a los pobres durante la pandemia, para que la gente no aguantara hambre, no, porque es que a Duque y a la hegemonía colombiana y a la ultraderecha no le importan los pobres. Cogió y repartió subsidios entre todos los ricos, los Santo Domingo, los Ardila, Sarmiento Angulo, los banqueros y toda la gente divinamente caray de este país. Deuda que le toca pagar a este gobierno del bolsillo de los colombianos. Pero claro, ¿cómo lo va a ir a decir Petro en Caracol y en RCN? ¿Cómo va a decir en los medios
medios y en los canales de los Ardila y de los Santo Domingo, que fueron beneficiados en plena pandemia y que esa deuda la tienen que pagar los colombianos, al mismo tiempo que dicen que Petro tiene al país en quiebra y que Petro está acabando porque es que Petro es mal presidente. No, lo que pasa es que este señor que salió de la presidencia, Iván Duque, fue el peor presidente en la historia de Colombia, fue el peor presidente en la historia de este país, dejó al país endeudado, raspó hasta la olla, hubo corrupción hasta que no más, se beneficiaron sus amigos Pierre García, se beneficiaron sus amigos Ciro Ramírez, se benefició presuntamente su mamá, se beneficiaron todos como el fiscal Barbosa, todos los que puso en su gabinete, mientras también cogió y subsidió a Bianca, subsidió al Grupo Aval, le dio bonos y le dio subsidios también a los megaterratenientes de este país, que son al final los dueños de los medios, a los dueños de los ingenios y a los ricos. Nada diferente de lo que hizo Álvaro Uribe Vélez cuando cogió y la plata que era para los campesinos para trabajar la tierra se la repartió entre familias ricas y entre el que era su candidato presidencial, Uribito, que hoy en día habla de criptomonedas y de inversiones. Un tipo que debería estar en la cárcel, hombre, por favor. Es que la gente ya tiene que tener en cuenta que quienes aquí han dejado al país ilíquido y han dejado al país endeudado y han gobernado mal han sido los de la ultraderecha. No se deje meter más ese cuento. Dígale sí a la consulta popular. Gustavo Petro no está haciendo campaña, no está haciendo algo ilícito, sino que está proponiendo que el pueblo salga en pleno a votar por sus derechos. Todavía no está diciendo si sí o si no, y eso no es proselitismo, y con esa excusa y con ese cuentico fue que lo sacaron de los medios de comunicación y no lo dejaron transmitir más sus consejos de ministros. Estamos ante una clase política tradicional capaz de hacer lo que sea, por robarlo a usted mismo. Y para acabar este notiparaco, pues hay que hablar de Vicky Dávila. Uno no quisiera, pero le toca, porque resulta que la señora ya cree que es la presidenta de este país, y resulta que la señora, como tiene ínfulas de poder y como cree que esto también es un establo que le pertenece, está proponiendo un golpe de estado así de la nada. Es que Petro va a hacer lo mismo que el Castillo en Perú, y que Petro se va a quedar y que va a robarse el Congreso, y que entonces los soldados y los héroes de la patria, el Ejército Nacional, tiene que estar listo para sacar a Petro del poder. Si esto no es una invitación a un golpe de estado, ¿qué es? Mientras Vicky viaja por todo Colombia con plata que no se sabe de dónde sale, mientras Vicky hace campaña presidencial cuando no puede hacer campaña presidencial, y mientras Vicky sigue utilizando las plataformas de los medios de comunicación para mentirle a los colombianos, la señora es capaz de invitar a un golpe de estado, porque así es la clase política tradicional colombiana. Háganme el favor, señora Vicky, estudie, lea la Constitución, entienda de qué se trata la democracia, para que no salga a decir barrabasadas metiendo terror y asustando a la gente. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos aquellos que hacen posible que yo siga haciendo este noticiero, el verdadero noticiero del pueblo.